Muy amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona, en primer lugar, quiero saludarles junto a los saludos de mi amada esposa, darles la bienvenida a este devocional dominical de este domingo 6 de junio del año 2021. Y para esto quiero invitarles inmediatamente a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Los Hechos, capítulo 5, desde el versículo número 1, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, quiero agradecer en esta tarde al Señor por esta bendición tan maravillosa que me concede de poder estar dando inicio una vez más a estos servicios devocionales que han sido para nuestra congregación en Pamplona, no hay duda, de mucha bendición. También saludar a todos ustedes, como lo hice en un principio, pero deseando que todos quienes también se sumen a ver este devocional sean alcanzados por la bendición del Señor. Que esta palabra que hemos leído también sea para todos nosotros de gran bendición, porque Dios conoce mi necesidad, Dios conoce su necesidad y lo que cada uno de nosotros también tendrá que pasar, tendrá que vivir, porque Dios siempre nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Yo quisiera que miremos estos versos que hemos leído. Estamos continuando con lo que ha sido hasta hoy el estudio del libro de los Hechos. Recuerden ustedes, mis amados y amadas hermanas, que en forma intermedia, cada domingo estudiamos el libro de los Hechos, luego un tema libre y luego nuevamente el libro de los Hechos. Y estamos ya mirando el capítulo 5 de este libro, donde Lucas, el escritor, se encarga de contarnos esta historia que pareciera ser tan fuerte, una historia tan llena de preguntas que nos hacen también a la vez entender y comprender un poco más el Evangelio de Dios. La Biblia enseña que el Evangelio, según el apóstol Pablo, cuando uno mira el libro de los Romanos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando nosotros miramos ese versículo nos damos cuenta que efectivamente la gran meta de Dios, el propósito puesto en su voluntad, era salvar, rescatar, perdonar a todo el que cree. Y por eso es que cuando miramos situaciones como estas,
cuando hombres y mujeres creyentes pierden sus vidas, pero en este caso por una situación distinta a la de los mártires. Uno se pregunta, ¿cómo es esto? Si Dios en su amado Hijo nos perdona de nuestras culpas y pecados, y su sacrificio, como dicen muchos cristianos y teólogos, es suficiente para todos nuestros pecados desde este día, desde el día en que le aceptamos hasta el día en que morimos. Pues entonces la pregunta es, ¿qué hizo que ellos, Ananías y Zafira, tuvieran que morir a causa de su pecado? ¿Acaso el sacrificio de Jesucristo en la cruz no era suficiente para este tipo de pecado? Hermanos amados, Dios nos ayude en esta hora. Hay un gran dilema a nivel mundial que yo en lo personal había pensado que estaba resuelto, por lo menos en mí sí, pero hay un gran dilema a nivel internacional donde muchas iglesias, sobre todo iglesias que de alguna manera profesan la salvación de Dios, que depende de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, y tomándose del libro de Efesios de que es por gracia y no por obras, ellos establecen que ninguna obra nos puede salvar. Por lo tanto, aunque el hombre pecare, luego de haber sido salvo por Cristo, él igual será salvo, llegará igual al reino de los cielos, porque la salvación ya ha sido ejecutada por Cristo con su sacrificio en la cruz, y ya no hay ningún riesgo de perder la salvación, de que se invalide la obra de Jesucristo en la cruz por su vida. Pero también hay grupos de cristianos y de teólogos también que afirman la doctrina de que la salvación es posible perderla, dado que el hombre en la vida, aún siendo salvo, tiene el deber de cuidar lo que Dios le ha dado, mantenerse en una condición espiritual adecuada para poder llegar a Cristo el Señor. No porque por obra sea salvo, ojo con eso, porque muchos intentan ridiculizar esta situación y decir que muchos creemos que por obra se va a ser salvo, y no hay que ridiculizar esta doctrina. Yo soy uno de los que cree y entiende por la palabra del Señor, por lo que el Espíritu del Señor me ha enseñado, que verdaderamente Cristo hizo un sacrificio suficiente en la cruz para perdonar nuestros pecados, para lavarnos de toda maldad, para brindarnos salvación y vida eterna. Pero yo soy quien debo cuidar mi salvación, porque hay muchos versículos que hacen sustentar la idea de que tenemos que cuidar nuestra salvación. Es más, el apóstol Pablo claramente dice que debemos de cuidar nuestra salvación, y dice él, con temor y temblor. Entonces Dios nos bendiga en esta hora. ¿Y por qué he presentado? Sin la necesidad de profundizar aún más en este tema, en este dilema, yo quisiera embarcarme en la predicación, en el devocional de hoy. Quiero entender de alguna manera que tenemos que confrontar esta doctrina clara de que verdaderamente tenemos que cuidar nuestra condición de vida espiritual. Los que no piensan en esto dicen que aquellas personas que, habiendo sido creyentes y luego caen de la gracia, vuelven a la vida pasada, en otras palabras, apostatan de la fe, abandonan su fe, la explicación de eso es que nunca fueron salvos, de que nunca fueron hijos de Dios, y por eso ellos simplemente vuelven nuevamente a su vida pasada. Sin embargo, la Biblia nos enseña, y es lo que entendemos, de que la misma palabra del Señor dice que ellos apostatan. ¿Y qué es lo que es apostatar? Primero es haberse hecho hijo de Dios, haber abrazado una fe, y luego de haberla abrazado, pues entonces haber renunciado a ella. No es posible que alguien que no haya abrazado la fe, no es posible que alguien que nunca aceptó a Jesucristo como Salvador, pueda apostatar porque nunca tuvo a Jesucristo, nunca le aceptó. Entonces Dios nos ayude en esta hora para comprender, hermanos amados de Pamplona,
los fundamentos básicos de nuestra salvación. Y aquí, ¿qué encontramos? Encontramos a una pareja que está en este contexto de la vida de la iglesia cristiana, esta iglesia naciente, esta iglesia primitiva liderada por los apóstoles. Por eso es que es llamada la iglesia apostólica. Y si usted mira los versos que veíamos en nuestro estudio anterior, señalan de que ellos tenían todas las cosas en común. Había un deseo de compartirlo todo, tanto aún que vendían sus propias posesiones, sus propiedades, y el valor de ellas lo entregaban a los apóstoles para dar a los más necesitados. En ningún caso, en ningún momento esto fue una obligación. En ningún caso fue una obligación. No se ve que haya sido una exigencia, sino más bien en ellos nace este sentir. Y si usted mira los versos anteriores y le quitamos el capítulo 5 al libro de los Hechos, le borramos el número 5, sino más bien hacemos una lectura continuada de lo ya pasado y lo que hoy hemos leído, veremos que arriba dice entonces, en el verso 36 del verso 4, dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y luego cuando vemos el verso 1 que hemos leído hoy, dice, pero, es decir, ya este capítulo 5 parte con un pero, como quería decir, pero, sin embargo, hace una comparación entre José, este José a quien llamaban Bernabé, este hombre que vendió su heredad y lo dio todo a los discípulos, dice, pero cierto hombre llamado Ananías. Entonces, en el versículo 1 que hemos leído, vemos que entonces el escritor Lucas está haciendo una comparación entre Bernabé y Ananías y Zafira, ¿verdad? Pero hubo un hombre. Sin embargo, es como si hubiese dicho eso, sin embargo, hubo un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, y dice que ellos vendieron también una heredad, no había diferencia, porque Bernabé tenía, dice el verso 37, tenía una heredad, y lo mismo dice Ananías, no dice que él vendió una propiedad, su casa, su propia casa, sino que una heredad. ¿Habrá sido una herencia recibida o habrá sido algo propio que él pretendía heredar? Pero lo que nos dice es que era una heredad. Recibida o preparada para darla, no lo sabemos, pero él vendió una heredad. El problema es que en vez de traerlo todo a los discípulos como lo estaban haciendo todos, él disimula que lo va a hacer. Él de alguna manera, digámoslo así, simula una entrega total de lo que va a dar y dice, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, su esposa, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses parte de la heredad. Usted ya conoce lo que pasó. Entonces aquí, hermanos, ya debemos de entender algunas cosas. Pareciera ser que este capítulo, en medio de esta iglesia que está gozando de la gracia salvadora, por eso es que quise iniciar este mensaje hablando del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de la salvación. Y esta iglesia, disfrutando del poder mismo de la salvación, del poder maravilloso de los milagros, de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo desde el aposento alto en adelante, gozando de ver las multitudes cómo se convertían al Señor, y no pocas, miles, y los primeros milagros que acompañaban la predicación del Evangelio. Vemos que ocurre un caso de corrupción espiritual, ocurre un caso que llama la atención porque pareciera ser que se revive la imagen de ese Dios del Antiguo Testamento. Un Dios que probablemente está escrito allá o mostrado de alguna manera, se manifiesta en el Antiguo Testamento con un carácter diferente al cómo se manifiesta el mismo Cristo.
en el Nuevo Testamento, un Cristo, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia. Y esto es porque Dios de alguna manera se empieza a tratar desde el principio, a relacionar con sus criaturas. El Creador se quiere relacionar con sus criaturas y se empieza a mostrar el carácter de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, su omnipresencia, es decir, está en todo lugar, omnipresencia. Su omnisciencia, es decir, todo lo sabe, todo conocimiento, omnisciente. Su omnipotencia, es decir, Él es poderoso en todo, omnipotente. Pero también hay otros atributos en su carácter, por ejemplo, el ser soberano, lo que significa que Él tiene el poder y la capacidad para hacer cumplir su voluntad, sin preguntar nada a nadie. Lo que Él determina, hace Dios lo que Él planifica, lo que está basado en su decisión divina, en su decisión, en su plan divino. Su voluntad, dice la Biblia, pese a que esto a veces nos asusta, pero la palabra del Señor, ya hace algunos días hice una meditación compartida a toda la iglesia en España, que decía que la voluntad de Dios era buena, era agradable y era perfecta. Por lo tanto, en el cumplimiento de Dios de sus propios atributos, todo es bueno para la raza humana. Todo es grato, todo es agradable para la raza humana y todo es perfecto para la raza humana. Sin embargo, Dios, que ama al pecador, tuvo que mostrar su carácter. Un Dios que desea salvar al pecador a través de un plan eterno de salvación. Digo eterno porque es un plan aún elaborado desde antes de la creación del mundo. Pero aquí Dios en el Antiguo Testamento, desde el principio, mire cómo muestra su carácter celoso, de amor hacia el pecador, por supuesto, pero con un celo divino que está depositado y está fundamentado en su soberanía, en esta soberanía en donde Él hace, como decíamos al principio, lo que Él desea hacer. Usted lo ve en el Edén. Él no permitió que la primera pareja, luego de haber caído en el pecado, producto de la tentadora palabra de la serpiente, Dios no perdonó nada más el pecado y lo dejó allí escondido en el Edén, sino que obró justicia sobre la pareja. Ellos fueron expulsados y separados de ese lugar. Ya el primer matrimonio muestra, ¿verdad?, esta capacidad de que dos seres humanos se puedan poner de acuerdo para tratar de alguna manera fallar a Dios. Hermanos, qué peligroso es ponernos de acuerdo, sea con nuestra esposa, el esposo, con un hijo, con una hija, ponerse de acuerdo para tratar de fallarle a Dios. Dios nos ayude, amados hermanos. En la Biblia hay muchos ejemplos de madres e hijos que procuraron de alguna manera engañar a sus padres, a sus hermanos. Dios nos libre a nosotros, hermanos. Cuidado, la primera pareja ya fue sancionada porque Dios tiene un carácter. En los pactos de Noé, cuando todo el mundo fue destruido, aún este Dios de amor permitió que todos fueran muertos a causa de su pecado. Cuando uno mira el pacto con Abraham, que era su amigo. Sin embargo, Dios también, con Abraham es claro para hablar, para establecer una relación. Cuando uno mira a Jacob, cuando uno mira a Moisés, cuando uno mira a David, hombres que también pecaron, y usted mira al mismo Moisés, siendo el gran líder de Israel, pero a causa de su pecado, habiendo golpeado esa roca de la cual fluyó el agua, Dios le había mandado hablarla, él la golpeó y Dios, producto de esa ira que él tenía desenfrenada, simplemente la Biblia dice que no le permitió Dios entrar a la tierra prometida. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Por tanto, ¿dónde están los que me dicen que la salvación no se puede perder? Es que no comprenden que este Dios es un Dios de un carácter celoso. Es un Dios soberano y justo para obrar conforme a su voluntad y no la nuestra, conforme a su propósito escrito desde la creación y no conforme a la teología escrita por los hombres. Por eso que Dios te ayude, hermano y hermana,
a conocer a este Dios de amor, a conocer a este Dios soberano, a este Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios celoso, un Dios que quiere que lo conozcamos, que le entendamos, que nos aprendamos a relacionar con Él. Él no es un Dios como Baal, como aquellos Baales, no, sino que es un Dios real. Acuérdese de Elías, de esos sacerdotes que procuraban mostrar que sus dioses eran verdaderos. Qué terrible es cuando alguien trata de luchar con nuestro Dios. No hay Dios tan grande como tú, dice una alabanza, un Dios grande y potente. Dios demanda santidad de su iglesia. Dios demandó santidad de esta iglesia primitiva, de esta iglesia en formación. Una iglesia puede ser muy pequeñita, puede que se esté recién formando, pero eso no justifica que pueda hacer lo que ella quiere hacer. Esta iglesia recién se está formando, pero aquí vemos que Dios obra con justicia, demanda santidad. ¿Pero por qué Dios demanda santidad? Respuesta primera, porque Él es santo y ha llamado a un pueblo, a una iglesia, para que también sea santa. Pero ¿cómo? Si Isaías 53, verso 6 dice que todos nos hemos descarriado, no hay ninguno que no. Como ovejas, dice Isaías, cada uno, cada cual se apartó por sus caminos. Mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo, dice la palabra del Señor. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Sin embargo, frente a esto uno dice, pero pecados, entonces, ¿por qué no perdonó a Ananías y Zafira? Porque la palabra del Señor muestra que no es lo mismo haber sido perdonados por Dios por nuestras culpas en el momento en que le hemos aceptado como Salvador, a que luego de estar en la condición de santo, yo peque deliberadamente, sabiendo que eso ofende a Dios, y aún así yo lo disimule, tratando de yo mismo, en mi apariencia, disimular santidad. Eso es lo peligroso, eso es lo malo, eso es lo inadecuado. Si ellos hubiesen pecado y luego hubiesen venido arrepentidos, trayendo su culpa, o hubiesen venido trayendo frutos dignos de arrepentimiento, un corazón contrito y humillado, la Biblia dice que a ese corazón Jehová Dios no lo desprecia. Dios no hubiese rechazado. Por eso, hermanas y hermanos, Dios no rechaza el corazón sencillo y humilde. Mire, Dios muestra su carácter aquí. Está mostrándole a la iglesia naciente con qué Dios está tratando. No es un Dios hecho por la mano del hombre, con ojos que no ven, con oídos que no oyen, sino que un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo escudriña. ¿Qué hay hoy en su corazón? ¿Qué hay hoy en su conciencia? ¿Qué ideas ha estado abrazando en estos días? ¿Qué intenta usted hacer probablemente? Dios lo sabe. Dios conoce las maquinaciones del corazón, conoce las intenciones de la mente, conoce lo que hay en nuestras vidas. La Biblia dice allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, cuenta la historia del profeta Eliseo, un hombre de Dios, un hombre que era un profeta de Dios. Él tenía un siervo, un siervo llamado Giezi. Y resulta que en Siria había un hombre, un militar, Naamán, que estaba muy enfermo de lepra. Y una muchacha le dijo que si él iba a Samaria podía pedirle al profeta para que el profeta le sanara. La verdad es que el profeta no sanaba a nadie, quien sana es Dios, ¿verdad? Pero Naamán fue a Samaria con cartas de su propio rey, al rey de Israel, para que pudiese alcanzar sanidad. Pero bueno, dice la Biblia que Naamán se paró frente a la casa del profeta y él esperaba que el profeta saliese a recibirlo, pero el profeta mandó un mensajero nada más y le dio la orden de que se lavara 7 veces en el Jordán y sería sano. Naamán se sintió muy mal, triste, mirado en menos quizás, porque pensó y dijo, bueno, ¿y no hay allá mejores ríos en Damasco que acá el Jordán? Sin embargo, por allí quienes le acompañaban le recomendaron que le hiciera caso al profeta. Naamán lo hizo.
Se zambulló 7 veces en el río y cuando sale del río su cuerpo fue sano completamente. Inmediatamente Naamán quiso retribuir al profeta, pagar, porque había traído 10 vestidos nuevos, había traído plata, había traído dinero. Entonces cuando lo ofrece al profeta, el profeta no se lo recibe. No se tienta a recibir lo que no corresponde. Mire, qué maravilloso es vivir libres de corrupción. No dar lugar a la corrupción espiritual que afecta a muchas iglesias, que afecta a muchos líderes cristianos y que eso los hace perder el rumbo de la cristiandad, el rumbo de la unción divina. Inmediatamente Naamán, al ver que el profeta no acepta, se va de regreso a su tierra. Pero el siervo del profeta, Giezi, se siente tentado y sale tras Naamán. Cuando Naamán lo ve, le pregunta, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Y él le dice, mira, dice mi señor que vinieron los hijos de los profetas, entonces dice que le mande una pieza de plata y unos vestidos. Entonces, ¿qué hace Naamán? Lleno de gratitud, le entrega 2 porciones de plata, le entrega, me parece que son 2 vestidos también, y Giezi lo recibe, pero en silencio, sin que el profeta sepa. Y cuando llega el siervo a la casa, escondidito, calladito, lo va a esconder todo, y el profeta lo escucha llegar y le dice, Giezi, ¿de dónde vienes? Giezi le dice, de ningún lugar, como queriendo decir, yo no me he movido de aquí, estoy acá. Pero el profeta le dice, Giezi, cuando el varón se devolvió de su carro, yo te vi, yo estaba ahí. ¿Quién le está hablando en ese momento? No es el profeta en sí mismo como hombre, sino que Dios mismo a través de él. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, omnipresente, está en todo lugar y es omnipotente, tiene todo poder, tanto así que la enfermedad de Naamán en ese mismo momento se vino sobre Giezi y esa maldición traspasó a toda su generación. Hermanos amados, ¿quién es el Dios al que servimos? Ayúdenos el Señor, hermanos, a comprender que estamos frente a un Dios real, frente a un Dios omnipotente que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Yo no puedo burlar a Dios. Por eso que en Gálatas capítulo 6 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, mentir al prójimo es posible. Diferente es intentar engañarle. Mentir es posible para el mentiroso, siempre es posible. Y es a veces hasta inevitable porque se transforma en una enfermedad. Engañar, sin embargo, no depende solo de él, depende también del prójimo. Pero depende de él en qué sentido, su nivel de credibilidad, su nivel de astucia, su capacidad para argumentar, contar con evidencia y también del estado de su prójimo, si el prójimo es muy crédulo. Pero aquí Ananías llega y se enfrenta no a una persona a quien podía engañar, se encuentra con Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo. Alabado y aleluya, alabado sea el nombre del Señor, un hombre lleno del Espíritu Santo. Qué terrible para Ananías habrá sido ese momento, creyendo que podría haber burlado a Pedro, creyendo que podría haber burlado al hombre de Dios, pero no fue posible. Es más, Pedro todo lo sabía, porque le pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? No a él, sino que al Espíritu Santo. No dice que engañó, porque es imposible engañar a Dios. Pero decíamos recién que mentir no es imposible. Si yo quiero mentir, lo puedo hacer. Lo que yo no tengo garantizado es la capacidad de engañar, porque puede que me encuentre al otro lado con un prójimo mucho más inteligente que yo. Pero cuando hablamos de Dios,
no hablamos de inteligencia. Cuando hablamos de Dios, es que, hermano, no hablamos de capacidades humanas. Estamos hablando de aquel que creó la mente del hombre, de aquel que conoce los pensamientos más profundos y de las intenciones humanas. Por lo tanto, jamás nunca le podríamos engañar. Y por eso la Biblia, en Romanos 1, cuando habla sobre la culpabilidad del hombre, un capítulo dedicado a hablarnos sobre eso, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ellos quisieron mentir, apartarse de la verdad, se apartaron de la verdad. Y ciertamente la verdad es Jesucristo. Hermano amado de Pamplona, más allá de mirar lo terrible que fue para este matrimonio y cómo murieron y fueron sepultados, y ese fue el fin de ellos, no fue un fin glorioso. Hubiese sido mejor haber muerto en las manos o en las garras de los leones, de los gladiadores, ¿verdad? Atravesados por la espada o quemados por las hogueras, o muertos por el azote o por la cruz. Ellos murieron por culpa de su propio pecado. Hermanos amados de Pamplona, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Hermano, con amor, con cariño, en esta hora, le ruego que procure usted siempre actuar con verdad ante Dios, con verdad ante su guía, ante su pastor, ante su jefe de grupo, ante sus hermanos en el Señor, aún ante los niños, porque yo debo mirar a los niños aún como hermanos en el Señor, y aún a los más pequeñitos, yo he aprendido a mirarlos como a superiores a mí mismo, tanto así que debo respetarle aún a ellos. Ayúdenos el Señor, hermanos amados, a vivir a una altura adecuada, con humildad, entendiendo de que nada es nuestro. Ananías y Zafira no tenían necesidad de engañar a nadie. Ellos podrían haber dicho, hemos vendido la heredad, pero vamos a dar solamente la mitad. Pero ellos quisieron presumir. Ellos quisieron hacer como lo que había hecho José o Bernabé. Ellos quisieron presumir como lo hacían otros. Hermano, usted no presuma nada, sea como es. Si usted puede y quiere dar algo, hágalo, pero hágalo de corazón. Si usted no puede, no lo haga. Nunca se sienta obligado a dar algo, nada. Usted cuando da una flor al Señor aún para acá, no es su obligación. Si usted no lo puede dar, no lo haga, porque Dios no se va a ofender por eso. Pero cuando usted lo haga, hágalo con cariño, con bondad, con tranquilidad. Si usted quiere dar algo como una ofrenda en algún momento a alguien o a algún necesitado en la calle, hágalo como Dios nos enseña. Pero nunca procure o trate, intente de hacer algo engañando. Dios le ayude, Dios me ayude a mí a que seamos sanos en todo y que esta palabra quede como siempre grabada en nuestros corazones. Dios les bendiga grandemente. El tiempo es corto y hasta aquí dejo este devocional. Me encantaría hablar mucho más, pero ya llegará la hora cuando quizás podríamos reunirnos para poder hablar mucho más profundamente de tantas cosas y no limitarnos tan solo a este pequeñito devocional, que en lo personal para mí va a ser de mucha bendición siempre, porque mi deseo es que cuando fuera un viejo, si Dios me da vida y salud, algún día en mi soledad, a lo mejor en mi necesidad, yo pueda ver estas grabaciones que quedarán para el recuerdo y para que yo pueda también ser recordado de estas palabras maravillosas con las cuales Dios también a mí me ha sustentado muchos domingos, como creo lo ha hecho con usted también. Que el Señor le bendiga a todos ustedes, a toda la familia de nuestra querida Pamplona, y esta bendición alcance a mis hermanas en Francia, allá en País Vasco, y a todos mis hermanos de otros lugares, de otras localidades, en donde quizás nos puedan ver. Para el Señor, la honra y la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a pedir la bendición del Señor. Te alabamos, Padre, te damos gracias por esta palabra y te rogamos, Señor, que esta palabra haga vida en nuestro ser, en nuestro corazón. Permita, Señor, que haga vida en nuestras vidas, en nuestro ser, y podamos vivir también, Señor, procurando agradarte
alejándonos de cualquier intención de poder, Señor, pecar a sabiendas y de procurar engañar, Señor, a cualquiera de tus hijos. Bendícenos ahora y derrama tu bendición del cielo. Te lo pido por Cristo, tu Hijo, mi Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga como siempre e invitados para el próximo domingo. Y cuidado con procurar engañar a Dios. Amén.